bienvenida a nuestra sede central, para quienes no la conozcan, que espero que sean muy pocos, y a este espacio Explora, que es un espacio de encuentro en el que ya hemos participado en alguna otra jornada y que bueno, pues es un espacio en el que se presta para, en este caso, en el día de hoy, un encuentro sobre empleo, pero para iniciativas que al final repercuten en la ciudad, en el territorio de Aragón, que es donde está Ibercaja. Y bueno, pues también aprovecho para poner en valor nuestros 150 años de un banco aragonés anclado en el territorio y cuyos beneficios quedan en el territorio en el que estamos implantados. Y bueno, pues es un modelo de banca que es muy acorde con todo lo que estamos trabajando, con todo lo que se va a escuchar y a trabajar hoy aquí. O sea que nada más, le voy a ceder la palabra a Marta Valencia, agradecerle su presencia y bienvenidos aquí a Explora. Ahora sí, vale. Bueno, yo agradecer a Ibercaja y Fundación Ibercaja que nos ha acogido tanto aquí en Zaragoza como en Huesca y en Teruel, y felicitarle otra vez por los 150 años, que estamos todos de aniversario y hay que celebrarlo. Y sin más, agradecer a Mario, que nos hace de moderador, periodista del Periódico de Aragón, y a los ponentes, a Daniel Aníbal García, presidente de Igualis, Ana Clarés, jefa de Servicio de Promoción para el Empleo, y Marina Ladrero, que es nuestra directora de Recursos Humanos, que vamos a hablar sobre la importancia del empleo en general, pero sobre todo a las personas con discapacidad. Y yo les dejo la palabra a ellos, que es lo más interesante, y que en septiembre nos vemos, que tenemos la última de temática de salud, y después le llevaremos todo a nuestros representantes políticos. O sea que agradeceros, y seguro que va a ser una charla muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos y a todas. Pocas personas disfrutan del privilegio de poder vivir dignamente sin trabajar. El acceso al empleo, como bien sabemos, es la puerta para una vida plena y autónoma, y es necesario para poder cubrir nuestras necesidades personales, familiares y sociales más básicas. Sin embargo, hay todo un grupo social que siempre ha encontrado muchas dificultades para acceder al mercado de trabajo y que, pese a la mejora de su inclusión laboral a lo largo de las últimas décadas, sigue tropezando con muchas barreras a la hora de encontrar un empleo. Son las personas con discapacidad, que en España enfrentan una brecha laboral severa frente a la población sin discapacidad. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de actividad, es decir, la población activa entre ocupados y parados respecto a la población en edad de trabajar, es de solo el 35,4% entre las personas con discapacidad frente al 78,8% de las personas sin discapacidad. Esto significa que 2/3 partes de quienes viven con discapacidad y están en edad de trabajar ni tienen ni buscan trabajo, una proporción que nos debería hacer reflexionar a todos. La tasa de empleo de las personas con discapacidad se sitúa en el 28,9%, mientras que la de la población sin discapacidad asciende al 69,7%. Esto supone más de 40 puntos porcentuales de diferencia. Por otro lado, la tasa de paro del colectivo con discapacidad es del 18,5% frente al 11,2% de las personas sin discapacidad. Estos datos indican el largo camino que todavía falta por recorrer para lograr la inclusión laboral efectiva de las personas con discapacidad y, por tanto, su inclusión en la sociedad. Queda mucho por hacer, tanto en el ámbito de la empresa privada como en el de la administración pública y en el del empleo protegido. Esto exige cambios en la estructura económica y en la gestión empresarial, pero también culturales y mentales. Y no es tanto una necesidad de nueva legislación, sino de que se cumpla la que ya existe. Por ejemplo, todas las empresas de más de 50 trabajadores sabemos que están obligadas a reservar el 2% de su plantilla para personas con discapacidad. Sin embargo, casi el 80% de las empresas no cumple con esta cuota. Pero también queda mucho por hacer en lo que respecta a la formación, que abre la puerta al empleo. Por ejemplo, el porcentaje de la población española con estudios básicos es del 49%, pero la cifra se eleva hasta el 77% entre las personas con discapacidad. Solo el 20% de ellas accede a los estudios superiores frente al 30% de la población sin discapacidad.
Todos estos datos refuerzan la idea de que todavía queda mucho trabajo por hacer en el ámbito del empleo y la formación de las personas con discapacidad. Y sobre eso es de lo que hablaremos hoy aquí. Bienvenidos y bienvenidas a la quinta sesión del ciclo DEFA, 50 años hacia la inclusión, con el que la Fundación DEFA está celebrando su 50 aniversario. Esta serie de coloquios está destinada a analizar y debatir sobre distintos aspectos de la discapacidad, su evolución y lo que queda por hacer. Vivienda, género, empleo, movilidad o salud son algunos de los asuntos que se están abordando en este ciclo, pero hoy nos centraremos, como hemos dicho, en el empleo y la formación. Y estos encuentros del 50 aniversario comenzaron a finales del año pasado aquí en Zaragoza, como ha dicho Marta, ya han pasado por Huesca y Teruel y hoy regresan a este espacio Explora de Ibercaja. Habrá una pausa este verano, como os ha comentado Marta, y se retomarán en octubre con una sesión dedicada a la salud de las personas con discapacidad. La idea de estos encuentros es poder extraer unas conclusiones que la Fundación DEFA trasladará a los grupos políticos de las Cortes de Aragón en una sesión final que tendrá lugar aquí en diciembre. El objetivo es promover unos compromisos políticos concretos que permitan avanzar hacia una vida verdaderamente independiente, digna y elegida a todos los aragoneses y aragonesas con discapacidad. El ciclo cuenta con la colaboración de la Fundación Ibercaja en Huesca y Teruel y de Ibercaja en Zaragoza, a quien damos las gracias por acogernos hoy aquí. Como os ha dicho también Marta, mi nombre es Mario Gracia, soy periodista y seré el encargado de conducir esta conversación. Pero aquí quienes van a arrojar luz sobre el empleo y la formación de las personas con discapacidad son ellos, nuestros tres expertos, que son Ana Clara Espuncel, jefa de Servicio de Promoción del Instituto de Promoción de Empleo del Instituto Aragonés de Empleo, Daniel Aníbal García, presidente de la Federación Igualis, una organización empresarial que representa a más de 1.500 entidades del sector de la discapacidad que dan empleo a 60.000 personas, y Marina Ladrero, directora de Recursos Humanos de la Fundación DEFA. Juntos abordaremos cuestiones clave para mejorar la formación y el acceso al empleo de las personas con discapacidad. No es una cuestión sencilla, como todos sabéis, ni que se vaya a solucionar de un día para otro, pero es verdad que en los últimos años se han ido dando pasos en la dirección correcta. Así que trataremos de aprender de esos aciertos y se pondrán sobre la mesa nuevas propuestas para avanzar entre todos a una sociedad más justa en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades de formarse y trabajar sin informar sus capacidades. Porque esta es una tarea que requiere de la implicación de toda la sociedad. Los temas para abordar son muchos, ya lo sabéis, no es fácil condensarlos porque son asuntos complejos, pero tenemos aproximadamente una hora por delante para tratar de abarcarlos. Habrá cuestiones que os plantearé alguno de vosotros tres en concreto, otras las lanzaré en general, pero podéis intervenir cuando os dé la gana. Y como punto de partida, pues vamos a empezar con un bloque de preguntas que lanzo hacia el aire. Recogéis el guante que os apetezca, intervenís cuando queráis. Lo primero, ¿cómo de esencial es el empleo para la inclusión social de las personas con discapacidad? A ver, el trabajo no solo genera un salario, sino que te vincula a un proyecto colectivo, da autonomía, reduce la dependencia económica, participas en redes sociales, con lo cual es lo que es la inclusión. La exclusión que está al otro lado es la desigualdad, la pobreza y el aislamiento, con lo cual creo que es esencial el trabajo. ¿Sí? Bueno, pues yo lo primero de todo quería aprovechar, si me permites, ya que es un honor para nosotros, para el Gobierno de Aragón, participar en este coloquio con ocasión del 50 aniversario de la Fundación DEFA, que 50 años pues son muchos años y implica una amplia trayectoria, pero sobre todo representa también un compromiso social importante. Hablar de estos 50 años implica hablar de inclusión social, de empleo inclusivo, de eliminación de barreras, de defensa de la igualdad de oportunidades. Y en este sentido, DEFA forma parte de la historia de los avances de los derechos de las personas con discapacidad en Aragón. Y en ese sentido, el Gobierno de Aragón quiere reconocer la importante labor que ha realizado DEFA junto a otras entidades del sector en esta materia, porque evidentemente las administraciones públicas avanzamos lo que podemos, pero no podemos hacerlo solas, sino que es importante la colaboración. Dicho esto, en cuanto a tu pregunta, yo creo que hablar de discapacidad es hablar de derechos, es hablar de talento, es hablar de ciudadanía plena, y hablar de empleo, lógicamente, implica también hablar de autonomía, de dignidad y de participación social. En este sentido, es una pieza fundamental el empleo en la plenitud de derechos de las personas con discapacidad. Sí, si me permitís,
solo un ejemplo para hablar de la centralidad del trabajo. A mí me preguntan, oye, Daniel, ¿quién eres? Y yo siempre digo, yo soy abogado. Que nosotros nos representamos con lo que hacemos. Y eso nos pasa a todos, creo. Cuando te preguntas tú quién eres, cuando haces esa reflexión de tu esencia, todos decimos lo que somos. Yo soy abogado, yo soy periodista, yo soy... Tú te representas con lo que haces. Imagínate si no haces nada. ¿Con qué te representas? Y eso es un grave problema de la pérdida de centralidad del trabajo que nos va a pasar a personas con discapacidad y otras personas. Esa falta de capacidad de definirnos, de quiénes somos, de qué hacemos, ¿no? Y decía José María Lasalle, que es un filósofo del derecho, que fue secretario de Estado de Cultura, en un libro muy bonito que se llama Ciberleviatán, que habla de la importancia del trabajo en la constitución de la democracia liberal. El ser trabajador, el poder contribuir con los impuestos, hace que seas parte de este sujeto democrático, ¿no? Del demos. Por lo tanto, si no trabajas, primero, tú no te ves, no te posicionas, no te piensas en nada, y segundo, participas menos de ese cuerpo social, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que ser conscientes de que el derecho al trabajo, además de ese valor terapéutico que tiene, ¿no? Ese valor de inclusión, tiene ese valor esencial en el concepto de ciudadanía. Y en un momento, no voy a decir oscuro, pero un momento complicado en el que se está repensando el concepto de ciudadanía por la aparición de situaciones geopolíticas y tecnológicas, creo que es importante poner en valor el trabajo, ¿no? Y esa idea de que el trabajo, esa mezcla de trabajo y recursos construye cosas, es tremendamente importante. Y una persona sin discapacidad, pues claro, si tú eres un rentista y te preguntan, ¿tú qué eres? Dices, pues yo soy golfista, ¿no? Porque tienes muchos elementos de inclusión. Pero las personas con discapacidad, que estamos excluidos socialmente, que tenemos menos redes sociales, menos redes de amistad, menos redes de ocio, menos redes de muchas cosas, a veces tu única red es el trabajo, ¿no? Por lo tanto, sin inclusión laboral nos encontramos que no tenemos cómo definirnos, no somos ciudadanos plenos y no tenemos nada más. Por lo tanto, creo que hay que ser conscientes de que la centralidad del trabajo a personas con discapacidad es un núcleo esencial del concepto propio de ciudadanía. Bueno, nos ha quedado claro, creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo en lo beneficioso que es el empleo para las personas con discapacidad, pero cómo de beneficioso, vamos a darle la vuelta a la cuestión, cómo de beneficioso también es liberar el potencial y el talento de las personas con discapacidad para la economía de un país y para la cohesión de la sociedad en su conjunto. O dicho de otra manera, ¿qué se pierde un país, qué se pierde una sociedad si se pierde el talento de las personas con discapacidad? A ver, yo creo que todas las personas tenemos capacidades diferentes y esas capacidades diferentes llevan a talento, talento que si no se nos deja exponer, la sociedad se pierde. Cuando hablamos de empleo inclusivo no hablamos de que se beneficia un sector o un colectivo en concreto, sino que se beneficia toda la sociedad, porque ese talento se pone a disposición de la sociedad, que si no lo ponemos de manifiesto, la sociedad se va a perder y mucho. Yo opino lo mismo. Al final, el talento o el trabajar en invertir en empleo inclusivo no es solamente una cuestión de justicia social, un poco como decía el compañero, sino que también estamos hablando de crecimiento económico y de eficiencia. O sea, al final las empresas que apuestan por la inclusión social son competitivas y está claro que introducen perspectivas diferentes, innovación importante. Entonces, yo creo que no es simplemente una cuestión de justicia social, sino que realmente es un nicho de mercado de talento que es una pena no aprovecharlo. Si me permites, y esto a veces es muy bueno fijarse en lo que hacen otros. Los americanos con la ADA, con la gran normativa de la discapacidad, y lo que hicieron con veteranos, se ve claramente lo que buscaban era volver a hacer productivas a las personas. O sea, la ley de veteranos americana y la ley ADA hablan mucho del empleo y te das cuenta que en el régimen americano no se ve desde una vertiente de derechos humanos, se ve desde una vertiente económica, de no perder capacidades. Por lo tanto, creo que estaría muy bien nosotros abrir un poco los ojos y decir, esto es una cuestión de derechos humanos, como personas con discapacidad, es una cuestión económica, es una cuestión de toda la sociedad, es una cuestión de esa pérdida de capacidades, ¿no? Y ni que decir tiene actualmente en un escenario en el que mucha discapacidad es sobrevenida. Personas que estaban trabajando, que no tienen una discapacidad, que les sobreviene. Una persona con una carrera laboral de 40 años, ¿la vas a guardar en un cajón cuando durante 40 años ha sido productiva? Y ya no hablo del derecho de esa persona.
Hablo de esa empresa que va a perder esa capacidad. Por lo tanto, creo que es muy bueno fijarnos en otros modelos que siempre han reconocido que la inclusión laboral de personas con discapacidad es una cuestión de derechos y es una cuestión de economía. Se habla mucho de las barreras invisibles que existen para el acceso de las personas con discapacidad al empleo. Esas barreras invisibles, ¿cómo podemos identificarlas? Y además, si existen, a lo mejor es que el mayor obstáculo no es la discapacidad, sino el entorno. ¿Cuáles son esas barreras invisibles que el entorno pone al acceso de las personas con discapacidad al empleo? No sé, prejuicios, falta de accesibilidad. ¿Cuáles destacaría ahí? Bueno, yo creo que ya has apuntado una importante, que es los prejuicios, evidentemente. También hay un desconocimiento de la sociedad en general de las capacidades laborales de las personas con discapacidad. Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente, el dar a conocer que esas personas pueden desarrollar un empleo, un trabajo en absolutas condiciones de normalidad o cuasi normalidad. La falta de sensibilidad, yo creo que también es importante en la sociedad. Hemos avanzado mucho, es innegable y es evidente, pero nos queda todavía mucho camino que recorrer. Y yo creo que, sobre todo, el conocimiento de las capacidades. Hay una tendencia paternalista, proteccionista de las personas con discapacidad, que es una barrera importante, que se hace con la mejor intención, pero que limita mucho las posibilidades de acceso. Yo creo que hay que abrir la mente y hay que entender que, bueno, que se pueden integrar plenamente en la sociedad, pueden desarrollar un trabajo absolutamente normal y hay que evitar la mirada del proteccionismo, del paternalismo. Y es la única manera de conseguir una inserción plena. Entonces, yo creo que esas son cuestiones importantes. En ese sentido, también nosotros, desde el punto de vista del empleo, creemos que hay una figura que no se explota en la medida de lo posible, que son los enclaves laborales, que evidentemente precisamente están hechos con esta finalidad. El enclave laboral, al final, no deja de ser un acuerdo entre un centro especial de empleo, una empresa ordinaria, para que personas con discapacidad que trabajan en el centro especial de empleo puedan demostrar esas capacidades laborales en un entorno normalizado. Y es una figura a la que no se acude con la finalidad con la que está hecha y con la intención. Entonces, yo creo que es una asignatura pendiente esa salida, esa dar a conocer esas capacidades laborales. Si me permites, voy a hablar primero de las barreras visibles, porque a veces hablamos de las invisibles cuando todavía, tristemente, tenemos muchas barreras visibles en nuestro día a día. Y no sé cuántos de vosotros vais a una nave industrial, en el polígono industrial de X, y veis que es accesible a las oficinas. Las oficinas están arriba por unas escaleras y no hay nada más. Por lo tanto, gran parte del tejido productivo español, ese tejido que está en el polígono industrial de Cuarte de Huerva, allí no hay un ascensor. Por lo tanto, jamás podrás trabajar en las oficinas. Y eso es una barrera visible que se llama escaleras, que al final creo que a veces nos olvidamos de esas barreras visibles porque hablamos de edificios como este de la ciudad y al final nos olvidamos de que gran parte del tejido productivo está en esos entornos todavía excluyentes. Y para mí hay una barrera invisible que se llama capacitismo. Y la Asociación General Octava del Comité habla claramente de esto. Y capacitismo es pensar que la persona con discapacidad no puede trabajar, que cada vez se piensa menos, pero hay que pensar que la persona con discapacidad solo puede trabajar de X cosas. O sea, una persona con discapacidad puede ser el CEO de Ibercaja, porque la persona con discapacidad solo se piensa... Tú piensas en persona con discapacidad y todos, yo el primero, pensamos en, pues puede trabajar aquí, 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 aquí. Y eso creo que es un gran problema, en el que sigamos pensando que la persona con discapacidad tiene que trabajar en X cosas, en X actividades productivas y no ver, como tú has dicho, que cada persona con discapacidad, con su discapacidad, podrá adaptarse a una multitud de puestos. Porque yo personalmente no puedo trabajar nunca en un almacén. Y hace pensamos a la persona con discapacidad como si fuésemos otro almacén, ¿no? Y cada persona con discapacidad somos muy diferentes, ¿no? Y ahí creo que es muy bueno esa visión del comité de ver la situación en el mercado laboral como un elemento más de la discapacidad, que es como un elemento de exclusión, un elemento de esa exclusión que es el capacitismo, que es pensar que las personas con discapacidad no pueden hacer todo. Y las personas con discapacidad, con apoyos, podemos hacer todo. Claro, el apoyo, luego en el mundo del empleo, pues todos sabemos lo que ocurre. Yo simplemente, ya por ultimar, la ley de la discapacidad, el concepto de discapacidad es muy claro. Solo existe discapacidad si se dan dos factores, una deficiencia física, psíquica o sensorial de carácter permanente, que interactúa con las barreras que te impiden participar de forma plena en la sociedad en condiciones de igualdad. Dicho esto, hay muchas barreras, visibles e invisibles, porque si solo viésemos las capacidades, no habría personas con discapacidad,
porque no habría barreras y no se daría el segundo factor para dar lugar a la discapacidad. Al principio, en la introducción, para poner un poco en contexto la realidad laboral de las personas con discapacidad, he hecho referencia a los datos de empleo de personas con discapacidad y sin discapacidad, pero claro, estaba hablando de personas con discapacidad en su conjunto. Ahora, ¿qué ocurre si aplicamos una perspectiva de género? ¿Qué diferencias hay en el acceso al empleo de las mujeres y los hombres con discapacidad y entre las mujeres con y sin discapacidad? ¿Sigue habiendo una brecha de género? Claramente. Yo, por datos de empleo, te puedo decir que las mujeres en general, no con discapacidad, sino todas las mujeres, tienen una brecha en materia de empleo importante en relación a los hombres. Está claro que después del COVID sí que accedieron al empleo, se activaron muchísimas mujeres, pero evidentemente sigue siendo una asignatura pendiente para todos. Nosotros en el Instituto Aragonés de Empleo, de hecho, y en el marco del Gobierno de Aragón, estamos negociando precisamente el segundo plan de igualdad para poder analizar el conjunto de medidas en los diferentes ámbitos, incluidos en el ámbito del empleo, en esta materia. Si a eso le sumamos discapacidad, pues ya sabemos lo que ocurre, la interseccionalidad de diferentes causas de discriminación, pues al final es exponencial, ¿no? Entonces, evidentemente, las mujeres con discapacidad tienen una situación de desventaja y, evidentemente, hay que tomar medidas para acotar. Yo creo que un poco en esas barreras que hablábamos es importante también el hecho de ser mujer. Nuevamente, ese paternalismo, ese proteccionismo juega una mala pasada en la inclusión laboral de las mujeres con discapacidad. A mí, simplemente, solo una cosa que me preocupa mucho en este ámbito, y hablamos poco, que es el salario medio. Porque no hay que olvidar que la brecha salarial. Una mujer con discapacidad cobra 2.000 euros menos de media que un hombre con discapacidad. Siendo que el salario del hombre con discapacidad es de 24.000, que está por encima del salario de las personas sin discapacidad, nos damos cuenta que tenemos mujeres con discapacidad trabajadoras pobres. Y creo que es un elemento que a mí me preocupa, a mí personalmente me preocupa mucho, ¿no? Ese elemento de esa exclusión también salarial, porque hemos dicho que el trabajo te permite independencia económica, no todos los salarios te permiten independencia económica, y las mujeres con discapacidad de media no pueden tener independencia económica por ese salario tan bajo que tienen. Sí, sí. Malina, tú que no has Rápido, todavía, te quería lanzar... si me dejas simplemente, Sí, sí. porque analizando los datos, hemos observado que tasa de empleo, tasa de actividad, más o menos un poquito más bajo las mujeres que los hombres, pero muy poca diferencia. Pero ya cuando cogemos los datos de la formación, ahí es donde viene la diferencia. 61% estudios primarios, las mujeres, 51 hombres, hablo de discapacidad. 9% estudios universitarios, 12% hombres, analfabetismo 8, 5, ahí vienen los salarios bajos, el acceso al empleo es precario, no tiene valor añadido y también da lugar a que no se acceda al empleo, con lo cual, aparte de la tasa de actividad, que esto en la discapacidad habría mucho que hablar, cómo seguimos todavía en esta tasa del 35% en comparación con el 70 y tantos de las personas con discapacidad. En el caso de la mujer, en la formación es una barrera importante o la más importante del acceso al empleo de la mujer con discapacidad. ¿Y qué se puede hacer para lograr una mayor tasa de empleabilidad de las mujeres con discapacidad? Porque parece que las medidas adoptadas hasta ahora, muy resolutivas, no acaban de ser. ¿Alguna idea que podríamos hacer para romper esta dinámica? Pues, hombre, si te das cuenta de los datos en el abandono, en el fracaso escolar, en el acceso a los ciclos o a la universidad, o empezamos a poner remedio en esa primera fase o vamos a seguir igual, porque la diferencia está ahí, en esas tasas de abandono. ¿Qué se podría hacer? Más apoyo en el momento que se pasa de la secundaria, que es obligatorio, un apoyo más hacia los ciclos, hacia los estudios universitarios, que se conecte más la formación con la empleabilidad. Creemos que se requiere de, aunque llevamos muchos años y siempre hablamos de lo mismo, pero aún hoy en día estamos con los mismos datos. Sigue habiendo centros escolares que no son accesibles, con lo cual una persona con discapacidad no puede acceder
o elegir el sitio que quiera porque no es accesible. Uno de los factores importantes, si no es el más importante, es la formación. Lo estamos diciendo, el empleo está evolucionando, los puestos de trabajo están evolucionando hacia algo más de calidad, con lo cual puede llegar un momento que las máquinas nos quiten ese trabajo que ahora, en principio, pueden estar ocupando las personas con discapacidad porque son las que menos formación tienen. Tendremos que empezar a incidir en el tema de la educación. Si me permites, creo que han dado con una de las, desde mi punto de vista, claves de la cuestión, que es la activación. Y aquí nosotros llevamos años hablando de activación inclusiva. Porque es un sistema en el que, desde mi punto de vista, es un sistema de dentro o fuera. O estás en el mercado laboral o estás en el mercado de rentas y prestaciones, ¿no? Son mercados, entornos muy poco compatibles, ¿no? Y la realidad de las personas con discapacidad, la realidad de la mujer, la realidad rural, es que muchas veces hace falta compatibilizar el sistema de prestaciones con el sistema del trabajo, ¿no? Y son sistemas tremendamente excluyentes y que piensan, o estás trabajando o estás fuera, o tienes una incapacidad o estás trabajando, o estás en un centro de día o estás trabajando, o estás estudiando o estás trabajando, o estás o no estás. Y nunca piensan en que todas las personas, ¿no? Pero las personas con discapacidad tenemos necesidades a veces muy peculiares, ¿no? Como una parcialidad buscada. Pues claro, una parcialidad buscada, si no tienes un complemento de rentas, eres pobre. Tienes muchos elementos que, como no está bien pensado el sistema para incluirte, te excluye, ¿no? Y eso es un elemento que creo que hay que ser consciente. Una persona con discapacidad le tiene que interesar económicamente trabajar, porque si no, no va a trabajar. Exactamente igual que una persona sin discapacidad. Exacto. No va a trabajar si no tiene incentivos para trabajar. Y tenemos incentivos para no trabajar, porque estás en un centro de día, un centro ocupacional, en un no sé qué, tienes un incentivo para no hacer nada. Y tiene que haber incentivos para hacerlo. Por eso es tan importante activar a la gente de manera inclusiva, por supuesto, teniendo en cuenta la discapacidad. Y el libro blanco, desde mi punto de vista, esa es la gran idea del libro blanco. Hay que activar a la gente para que trabaje. Porque si no activamos a la gente para trabajar, nunca podremos cerrar los gaps si tenemos a gente en la que está en su casa, porque no tiene interés en no estar en su casa, que eso es un elemento tremendo. Porque hay gente que está trabajando y no encuentra trabajo, ¿no? Pero es que tenemos mucha gente que está todavía en su casa, ¿no? Y creo que lo has dicho, y creo que la pospandemia activó mucho. Mucha gente. Pero ese efecto de activación de la pospandemia se ha diluido otra vez. Se ha diluido. Por lo tanto, no quiero que haya otra pandemia para activar a la gente. Tendrá que haber un cambio del modelo que activa a la gente. Completamente de acuerdo. La activación es fundamental. No podemos ser sostenidos por el sistema, es que ya no hay capacidad para sostener el sistema. Entonces hay que activarse y lo que hay que hacer es esforzarse por dar las condiciones adecuadas para que esa activación se pueda hacer con garantías y con respeto a las condiciones de las personas con discapacidad. Bueno, siguiendo contigo, Ana, aprovechando que tenemos aquí a una representante del INAEM, a su jefa de Servicio de Promoción de Empleo. Ana, desde tu experiencia en la Administración Pública, de las líneas de trabajo que tiene establecidas el INAEM para fomentar el empleo y la contratación de personas con discapacidad, ¿cuáles crees tú que resultan más efectivas? Bueno, una pregunta difícil, pero, a ver, al final, a nivel presupuestario, el grueso de nuestras políticas son a través de los centros especiales de empleo, ¿vale? Eso implica hablar de empleo protegido. Es una medida importante, es una medida que hace una función importante en la sociedad, pero no deja de ser una medida de empleo protegido. O sea, al final, la finalidad última es la inserción plena de esas personas en el mercado de trabajo. Hay que centrar los esfuerzos en las medidas que tienen que ver con la incorporación al mercado ordinario. Evidentemente, la incorporación al mercado ordinario implica acometer un conjunto de medidas que no son simplemente subvenciones a la contratación, ayudas a las empresas a la contratación, sino que implica también abordar el tema de la formación. Es importantísimo. Por parte del Instituto Aragonés de Empleo se está haciendo un esfuerzo a través de convocatorias específicas para personas con discapacidad. Existe una priorización de las personas con discapacidad para la formación. Al final nosotros estamos hablando de formación para el empleo. Esta convocatoria específica que hay es precisamente para aquellas, ya sabéis que la formación para el empleo se divide en diferentes niveles según los requisitos académicos o de formación previa de acceso que tú necesitas para poder cursar esa formación. Se sacan convocatorias que son los niveles más bajitos, los certificados profesionales de nivel 1, precisamente por esa dificultad para concluir los estudios de la educación secundaria obligatoria, para poder reenganchar a esas personas e incorporarlas
acompañarlas con una formación. Evidentemente también es importante la orientación laboral. Al final, estas personas, por esa necesidad de activación, tenemos que hacer un esfuerzo importante por atraerlas a las oficinas de empleo, por activarlas, el poder garantizarles y convencerles de lo necesario que es su incorporación, del talento que no se puede perder, de las medidas de apoyo que existen. Por eso yo considero que decir una medida estrella es que no la hay. O sea, al final es el conjunto y la combinación de las tres ramas o las tres patas en las que trabajamos en el Instituto de Aragonés de Empleo, que son la formación, la intermediación laboral y las ayudas a las empresas. Y, evidentemente, son todas necesarias e importantes. Lo que pasa es que hay que entender que, lógicamente, la finalidad de cada una a lo mejor obedece a un momento temporal en el que se encuentra la persona con discapacidad, eso es dentro de ese itinerario laboral, y hay que centrar los esfuerzos en esa personalización, en la atención personalizada a las personas con discapacidad. Las políticas del Gobierno de Aragón en materia de discapacidad tienen un plan de acción integral, el segundo, si no me equivoco, ¿no? Sí, para el periodo 2025-2028, vamos, no lleva ni un año en vigor este plan. Y este plan incorpora a su vez otro plan específico, un plan de empleo de las personas con discapacidad. Cuéntame, ¿cuáles son las grandes líneas de este plan específico que persigue un poco? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, en primer lugar, el segundo plan para la acción integral de las personas con discapacidad, como bien has dicho, para el periodo 25-28, es un plan que, en relación al anterior, podemos destacar que lo que pretende es abandonar esa política de sujetos pasivos, de protección, nivel asistencial, y pretende situar a las personas con discapacidad en el centro del sistema, y por eso hay un esfuerzo por parte del Gobierno de Aragón en esas políticas públicas de apoyo a la discapacidad. Este plan contempla un conjunto de 174 medidas, que son todas medibles, evaluables, que se van a hacer un seguimiento y que encima han sido consensuadas con el sector. Como vosotros sabéis, hemos participado a través de un proceso participativo, nos hemos sentado en mesas específicas de cada una de las áreas de educación, de sanidad, de salud, de empleo, de mujer, precisamente para poder atender las necesidades específicas. Se consideró, y era una demanda del sector importante en relación con el plan anterior y que tiene que ver con la Ley de Igualdad de las Personas con Discapacidad de Aragón, la necesidad de un plan específico en dos áreas concretas, que son en materia de empleo y en materia de mujer y discapacidad. Por eso, dentro del plan, aparece un plan específico en materia de empleo, por la importancia que tiene, evidentemente, como decimos, ya lo hemos dicho al principio de la ponencia, el empleo es una pieza clave, junto con otras, evidentemente, pero se consideró necesario darle esa relevancia. Y, como os digo, en el seno del Instituto Aragonés de Empleo tenemos reuniones trimestrales, precisamente una mesa de empleo, para poder abordar esas necesidades y poder estar en constante conocimiento del sector. En este sentido, las medidas específicas del plan de empleo, ya me circunscribo a ese ámbito que es el mío, lógicamente, como os digo, el plan es un plan global, se enfocan pues, en las diferentes patas a las que hacía referencia anteriormente. El empleo protegido es importante, la labor esencial de los centros especiales de empleo, y el apoyo por parte del Gobierno de Aragón es incansable en esta materia. Ya en el año 2025 más de 25 millones de euros del presupuesto se destinan a los centros especiales de empleo, ya sea a través de ayudas a la contratación y mantenimiento de los puestos de trabajo, del cual la mayoría son indefinidos. Yo, de hecho, me he traído aquí unos datos porque, como no me voy a acordar de memoria, ya perdonaréis, pero actualmente tenemos 72 centros especiales de empleo en Aragón, de los cuales son de iniciativa social 53 y 19 de iniciativa empresarial, y se ha subvencionado a 3.416 trabajadores. Hay una línea creciente de los últimos años, de los cuales 2.135 son hombres y 1.281 son mujeres, un poco por abordar esa brecha de incorporación al mercado laboral entre hombres y mujeres. De estos contratos que se subvencionan, 2.468 son de carácter indefinido frente a 948 que son de carácter temporal. Y en cuanto a los tipos de discapacidad, estamos hablando de que la discapacidad física representa 1.335 de esos 3.400, la intelectual 774, la mental 552, los pensionistas 349, la sensorial 392 y luego pues hay algún colectivo más minoritario como autistas, etcétera, etcétera. Es clara la apuesta por el mantenimiento y el sostenimiento del empleo, y además de calidad, sobre todo por la primacía de la contratación indefinida. También hay medidas importantes en materia de apoyo al empleo ordinario, es decir, hay subvenciones a las empresas precisamente por la contratación de personas con discapacidad.
hay ayudas a la contratación, hay ayudas de adaptación a los puestos, destinadas específicamente a sufragar ese coste adicional que supone el adaptar el puesto de trabajo en una empresa ordinaria. Hay, lo que os digo, una importante labor de intermediación laboral a través de las ofertas de empleo que presentan las empresas y el tema de la incorporación también de las cláusulas sociales en todas las medidas de ayudas de las contrataciones públicas. Y luego también es importante la figura del empleo con apoyo. Precisamente el año pasado se modificaron las bases reguladoras para darle una renovación al programa. El empleo con apoyo consiste precisamente en facilitar esos preparadores laborales que necesitan las personas con discapacidad severa para incorporarse al mercado ordinario de trabajo y, evidentemente, es una medida precisamente que pretende esa transición del empleo protegido al mercado ordinario. En el ámbito de la formación, como os decía, hay convocatorias específicas y ad hoc en riesgo de exclusión social, un colectivo de discapacidad. Hay una priorización para las personas con discapacidad en la formación ordinaria. Ya sabéis también que desde hace un par de años el Gobierno de Aragón está apostando por todo lo que es la brecha digital. Tenemos planes de formación de WAVE, de WAVE Plus, lo habréis escuchado. Son programaciones de formación que van destinadas precisamente a esas dificultades de adaptación a las nuevas necesidades del mercado de trabajo, que no solamente lo tienen las personas con discapacidad, sino también lo tienen las personas sin discapacidad, y hay que hacer un esfuerzo por adaptarse a los cambios, a los nuevos requerimientos del mercado de trabajo, y eso implica para las personas con discapacidad, lógicamente, un esfuerzo adicional. También las labores de intermediación laboral, se está trabajando en las oficinas de empleo precisamente en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y en la Estrategia Española de Activación para el Empleo. El PAFED, el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno, son todo instrumentos normativos que vienen del Estado y que nos obligan a las comunidades autónomas en materia de ejecución de la legislación laboral a adaptar precisamente las necesidades de las personas con discapacidad a esa atención individualizada, personalizada, protocolos para poder los diferentes tipos de discapacidad, porque yo creo que también es importante, y aquí estamos hablando de discapacidad en general, pero evidentemente las discapacidades son muy diferentes. Las discapacidades tienen requerimientos, necesidades y situaciones y problemáticas diferentes. Y yo creo que eso también es una asignatura pendiente, el poder tener en cuenta esa diferenciación. No es lo mismo hablar de una discapacidad física que una discapacidad intelectual, que una discapacidad mental. De cara al empleo es importante establecer esa diferenciación. Yo no sé, Ana, si entre las medidas que estamos hablando mucho de la contratación de personas con discapacidad, siempre estamos pensando como pues eso, que alguien va a contratar a la persona con discapacidad, alguien le va a dar empleo. Pero, ¿y la persona con discapacidad que decida emprender? ¿Hay alguna línea de apoyos o alguna iniciativa pública para facilitar el emprendimiento? Sí, como bien dices, me he referido con carácter general al empleo ordinario y al empleo protegido, pero evidentemente tenemos una línea de ayudas específicas para el emprendimiento, incluido el emprendimiento social, que tan en común tienen muchos principios precisamente de inclusión, de participación, y es un foco también importante que hay que explorar. El Instituto Aragonés de Empleo tiene programas específicos para fomentar el emprendimiento y la incorporación al mercado de trabajo de las personas que están desempleadas, con líneas específicas o con dulcificación de los requisitos de acceso para las personas con discapacidad, que son importantes conocer, porque si con carácter general para un autónomo se exige una inversión mínima que puede ser importante, de 4.000 y pico euros, para las personas con discapacidad no se exige ningún tipo de inversión. Si para las personas con discapacidad ordinaria se exige un periodo mínimo de mantenimiento en la situación de desempleo, para las personas con discapacidad no es necesario. Y luego, en general, las cuantías económicas son bastante importantes. En general, todos nuestros programas tienen siempre esa medida de acción positiva de incremento de las diferentes ayudas económicas cuando se trata de contratación de personas con discapacidad, igual que existe una priorización en los procesos de selección para los candidatos para diferentes programas subvencionados en corporaciones locales, en diferentes entidades, con lo cual es importante tener en cuenta esta circunstancia. Lo mismo ocurre con el programa que tenemos de cooperativas o de sociedades laborales. En eso lo que se pretende es ayudar a esas personas que están en situación de desempleo y que deciden emprender a través de una fórmula cooperativa o a través de una fórmula de sociedad laboral, una fórmula de economía social, a fin de cuentas, pues también se les ayuda de una manera específica, y en el caso de las personas con discapacidad las cuantías pueden llegar incluso hasta 8.000 euros. Estamos hablando de un aporte económico importante, precisamente por entender, como os decía, que en el ámbito de la economía social las personas con discapacidad pueden encontrar precisamente esos principios no tan exigentes o tan mercantilistas como puede ser una empresa del mercado ordinario. Y ya para cerrar este bloque dedicado a las políticas aragonesas, quería hacer referencia a un dato que
que he nombrado al principio en la introducción y que también aparece en uno de los primeros puntos de este plan de empleo, entre sus objetivos, que es asegurar el cumplimiento de las cuotas de reserva de empleo para personas con discapacidad en empresas y administraciones públicas. Si no me equivoco, la competencia no es directamente vuestra porque, claro, Inspección de Trabajo depende del Gobierno central, pero ¿cómo puede contribuir el Gobierno de Aragón o el INAEN en concreto a que se cumpla esta reserva, si es que puede, de alguna manera? Bueno, es importante que se sepa y que se conozca que nosotros tenemos un convenio con la Inspección de Trabajo, en el Gobierno de Aragón, precisamente en el que llevan a cabo diferentes actuaciones de inspección, de cosas que nosotros consideramos que son importantes, igual que tiene la Tesorería General de la Seguridad Social, igual que tiene en materia de salud laboral. Entonces, una de las medidas más importantes, en la que más actuaciones inspectoras se llevan a cabo, es precisamente la vigilancia del cumplimiento de la cuota de reserva del 2%. ¿Vale? Entonces, hay una planificación anual, de hecho, vengo antes de venir aquí precisamente a una reunión del Consejo de Relaciones Laborales en las que se ha puesto de manifiesto, pues lógicamente, las actuaciones inspectoras que se están llevando a cabo en esta materia y existe una colaboración, por lo tanto, plena y completa por parte de la Inspección de Trabajo y el Instituto Aragonés de Empleo para que hagan esa vigilancia del control de la cuota de reserva. A este respecto, está claro que es una asignatura pendiente de todos como sociedad. El tema de la cuota de reserva es una obligación legal, pero ya sabemos que una obligación legal de imperativo cumplimiento, a veces, si la pones como un imperativo legal, siempre se buscan resquicios o se buscan otras situaciones. Tiene que ir acompañada de un conjunto de medidas. Entonces, yo creo que nuevamente esa sensibilización, hacer ver las capacidades reales de las personas con discapacidad a las empresas, es necesario adaptar las ofertas de trabajo que realizan las empresas. En fin, hay trabajo todavía pendiente. Hay que hacer una sensibilización importante en esta materia con las empresas. El Instituto Aragonés de Empleo, en el marco de sus campañas, lleva a cabo esta labor de sensibilización. Nosotros tenemos un servicio dentro del espacio Empresas precisamente destinado a lo que es la prospección de las empresas a la hora de contratar, de ofrecer los servicios que tiene el INAEM. Y, evidentemente, cuando acudimos a empresas, ya no solamente las que son de más de 50 trabajadores, sino en general, siempre ponemos sobre la mesa las posibilidades de contratación de las personas con discapacidad, la atribución de un orientador específico para poder detectar los puestos de trabajo que son susceptibles de ser atendidos por una persona con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a seguir trabajando con ello, al igual que lo que os digo, la colaboración íntegra con la Inspección de Trabajo. Bueno, las tres vías de acceso al empleo para las personas con discapacidad son la empresa ordinaria, la administración y la función pública y el empleo protegido, o sea, los centros especiales de empleo. Marina, ¿cómo se complementan entre sí estas tres vías? No sé si además son compartimentos totalmente estancos, se pueden confundir entre sí. Bueno, coméntame, ¿cómo funciona esta triple vía? Son las tres vías principales, hay más formas, pero es verdad que podríamos resumirlas en esas tres. A ver, son vías del mismo sistema, o sea, no son caminos enfrentados. Lo importante es que cada una de ellas cumpla su función, que es diferente, y que aporte, o sea, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo sería que se complementen entre sí y que las personas con discapacidad elijan el mercado laboral más adecuado a sus circunstancias. No puede haber solo centros especiales de empleo protegido, porque la Administración, si no la Administración y las empresas dejan de cumplir su responsabilidad. No puede haber solo empresas ordinarias, porque si no, personas con discapacidad que necesitan mayor apoyo no tendrían acceso al empleo. Y en la Administración, pues bueno, son unos cupos muy cerrados que solo tendrían acceso, y sobre todo, aquellas personas que estuviesen más formadas para poder acceder a la Administración. Con lo cual, si cada una de ellas cumple su función, el sistema funcionaría perfectamente y no habría los desequilibrios que existen actualmente. La función de la empresa es contratar personas con discapacidad que necesiten ajustes razonables, que necesiten que haya que hacer accesibilidad o no, apoyo o no. La función del Centro Especial de Empleo es dar trabajo, cumplir su función social, ya definida en el año 82, que es dar trabajo a las personas que más apoyo puedan necesitar. Y la empresa y la Administración tiene la doble función,
empleo público y armonizar y regularizar todo el sistema. O sea, que la clave está un poco en el equilibrio y que no es fácil de mantener, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a la parte de la empresa ordinaria. Es innegable que en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido grandes avances, no suficientes. Pero bueno, ¿cuáles han sido, a tu juicio o al vuestro, cuáles creéis que han sido esas claves para el avance de la inclusión de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria y cuáles las razones que frenan esta inclusión? Bueno, Sensibilidad social, ¿no? Para empezar, eso ha sido clave. la sensibilidad social, lógicamente, las ayudas que existen a la contratación, la responsabilidad social corporativa, que sí que ha hecho, pero que es que queda todavía mucho por hacer. Porque hay un dato que además, por ejemplo, hablamos. Los centros especiales de empleo ha aumentado mucho la contratación. Y es verdad, en 2014 hablábamos de 67.000, en 2024 hablábamos de 111.000 personas con discapacidad trabajando en los centros especiales de empleo. Pero realmente eso, en valor absoluto, es un aumento impresionante. Pero realmente siguen representando el 20% en todo el mercado laboral. No solo empresa ordinaria, administración, autónomos, con lo cual 24, seguimos en el mismo porcentaje. Pero ya se ha hablado aquí, siguen existiendo perjuicios. Nos basamos en juicios, en relatos. Mayor asentismo, menor productividad, mayor coste porque hay que adaptar, porque hay que hacer acompañamientos. Todavía esos perjuicios siguen existiendo. Todavía se tiene que seguir dando pues, mayor sensibilidad a las empresas. Sigue siendo también un problema, y es un problema real, el tema de la formación. El tema de la formación en el acceso al empleo ordinario es otra de las barreras que existe. Pero sí que es verdad que está ocurriendo y empezó a ocurrir en el 2008 y es uno de los datos que ha dado Ana, que la empresa ordinaria está metiéndose en el terreno de los centros especiales de empleo. Que nosotros ¿Dónde está el problema, Javi? Sí, nosotros no cuestionamos la legalidad, que es legal, ni vamos a negar su contribución, pero sí que están dejando de cumplir la función de la que hemos hablado, que es la incorporación en la empresa ordinaria de aquellas personas con discapacidad que no necesiten el apoyo que pueden necesitar si se trabaja en un centro especial de empleo, que es la función social del centro especial de empleo. Y esta injerencia de la empresa privada en el centro especial de empleo puede dar lugar a que se empiece a difuminar realmente cuál es la función del empleo protegido y que al final haya una segregación funcional dentro del mundo laboral. Hay que revisar el modelo, hay que definir el modelo. Los centros especiales de empleo de iniciativa social y de los centros especiales de iniciativa empresarial tenemos naturaleza y finalidades diferentes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos ser tratados de la misma manera porque nuestra finalidad, en el caso de los centros especiales de empleo de iniciativa social, es totalmente diferente. Todos nuestros beneficios, todas las subvenciones que nosotros recibimos van a las personas con discapacidad. Nosotros no decimos que los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial no ganen dinero, pues en su finalidad está, pero pueden recibir las mismas subvenciones cuando la finalidad es diferente y se revierte de manera diferente. Hay que revisar el modelo y Daniel de esto sabe mucho porque lleva también mucho tiempo trabajando. Quizá la clave, o una de las claves, es la legislación que lo regula, ¿no? Que es de 1982, han pasado 44 años, ni España es la misma, ni la realidad laboral es la misma. Quizás es hora de reformar esa legislación, ¿no?
lógicamente, cuando se crearon los centros especiales de empleo, fuimos las personas con discapacidad, o bien las propias personas con discapacidad o los familiares de personas con discapacidad que no tenían trabajo, que no había manera de acceder al empleo, cuando se crea esta figura de empleo protegido. Ha cambiado y mucho, y ahora hay empresas que han visto otro tipo de finalidad a la hora de la creación de los centros especiales de empleo. Y el modelo hay que cambiarlo y hay que diferenciar muy bien entre uno y otro. Sin, vuelvo a decir, sin lógicamente cuestionar la legalidad y lógicamente sin negar la aportación que realizan a las personas con discapacidad. Sí, a mí si me preguntas cuál es la gran medida que ha avanzado esto, yo aquí, no sé qué opinas, Ana, creo que el Spending Review, cuando hizo la revisión de las políticas activas y las bonificaciones, nos dio a entender que haya medidas mejores que otras, ¿no? Y es que eso ocurre siempre. Hay medidas que cambian la decisión, que es contratar o no contratar, y medidas que es, bueno, yo contratar a Pepito, y si me dan algo más, bienvenido sea, ¿no? Entonces hay que focalizarse en las medidas que cambian la decisión de contratación. Aquellas medidas que dicen, entre A y B, cojo A. Porque hay medidas que es que entre A y B voy a coger A y si me vienen dinerito, pues bienvenido sea, ¿no? Y el Spending Review creo que dijo claramente que las bonificaciones son medidas tremendamente potentes porque son medidas muy predecibles. Y el empresario le gusta mucho la predecibilidad. Saber que si contrato a Marta me voy a ahorrar 5.000 euros sí o sí. Porque la subvención, si me llega o no me llega, pues no sé si me va a llegar o no me va a llegar. Cuando me llega, si me va a llegar el año que viene, no sé qué. Y eso al final, pues no. Mientras que la bonificación de seguridad social es una medida tan predecible, tan clara, que para mí es una medida que ha cambiado decisiones de contratación. Y creo que el Spending Review, si lo lees así un poquitín, pues dice, hay que ir por ese tipo de medidas. Las medidas que cambian de decisión de contratar. Y, por supuesto, desde el punto de vista, la tasa, la cuota. Y eso que el comité no habla, no le gusta, al comité de derechos, al CRPD, al comité, la cuota no le acaba de gustar. Pero bueno, a mí sinceramente creo que es una medida progresiva, tendencial, que no es mala. Pero claro, como no hay rosas sin espinas, la cuota de reserva va muy bien, pero claro, las medidas alternativas, pues menos bien. Que ahí sinceramente creo que es un sitio que tenemos mucho que hacer y estoy convencido que el INAEM opina lo mismo que yo, porque todo el mundo opina lo mismo que yo, pero nadie hace nada. Al final la regulación no es por sacar balones fuera, pero es normativa estatal. Nosotros ahí pues tenemos, lógicamente, tanto en bonificaciones como en las medidas alternativas, la regulación es un Real Decreto del año 2006, creo que es, o ya no me acuerdo de qué año, se lo tengo ahí apuntado, 2005. Y evidentemente pues habría que darle una vuelta. Lógicamente nosotros tenemos en cierta medida las manos atadas, la norma es clara, las medidas alternativas es una opción. Está claro que si justificas que hay una oferta de empleo que no es atendida por una persona con discapacidad a través de la labor nuestra de intermediación, pues ya abre la puerta a tal. Lógicamente, como te digo, desde el Instituto Aragonés de Empleo no estamos a veces de acuerdo con el uso o de mal uso que se está haciendo por parte de algunas empresas de esto. Pero, claro, el margen de maniobra que tenemos es limitado. No podemos obligar a las empresas a hacer una oferta de empleo en un sentido u en otro y lo único que podemos hacer, pues a través de la vía, lo que os digo, de la sensibilización, de ese espacio de prospección de empresas, cuando haces una oferta, decir, oye, mira usted, no podría ver, yo creo que en su empresa hay puestos que podrían ser ocupados por personas con discapacidad, míralo, no me pidas un psicólogo con un máster del universo para hacer una no sé qué. En fin, está claro que todo se puede hacer, pero desde la vía, desde la sensibilización o de la recomendación, pero por imperativo legal, pues no podemos. Entonces, yo creo que esa revisión, entre otros muchos aspectos que también estás pendientes, como os digo, el que has apuntado tú, Marina, pero luego también es importante lo que os digo, esa transición al empleo ordinario. Yo creo que es una pata que siempre se queda ahí. El fin del Centro Especial de Empleo no puede ser un fin en sí mismo. A lo mejor sería cuestión de hacer una reflexión profunda sobre diferentes posibilidades de inserción al mercado ordinario desde los centros especiales de empleo, según tipos de discapacidad, según evolución de los itinerarios. No se puede tratar a todo el mundo igual y yo creo que en ese sentido también se echa de menos una reflexión por parte del sector profunda en cuanto a esas posibilidades de transición real al mercado ordinario. Es una asignatura pendiente y, evidentemente, la regulación de las medidas alternativas pues requiere una vuelta de tuerca también en ese sentido. Solo hay una cosa que a mí siempre, Ana, me sorprende, ¿no? Hay una tendencia, y todos lo decimos, mejor dicho, todos lo decís, que hay que transicionar hacia el mercado ordinario. Sin embargo, a mí me dan más subvención cuando tengo a un indefinido. Explícame, ¿Perdón? me dan más subvención cuando tengo a un indefinido.
También tenemos un modelo en el que decís que hay que transicionar, pero a mí me subvencionan más si tengo indefinidos. Porque al final es un empleo de calidad Claro, lo que se busca. Pero, por ejemplo, en por nuestro eso mismo, programa porque de buscamos empleo de calidad. Pero en nuestro caso, por ejemplo, en el programa de subvenciones para personas con discapacidad en el mercado ordinario, se subvenciona indefinido, temporal, formativo, o sea, todo tipo. Porque al final lo que buscamos es que la persona con discapacidad se incorpore al mercado ordinario. Yo creo que has dado crédito a la clave. Lo que buscamos todos es el empleo significativo, decente, digno. Claro, y yo creo que el tránsito, del cual no voy a criticar, aunque no soy muy favorable al mismo, pero no voy a criticar, es un a más. Porque la clave debe ser que la persona con discapacidad ejerza su derecho al empleo y que lo ejerza en esas condiciones que hemos dicho. Y luego darle la libertad de la elección, porque hay una cosa que también me gusta mucho decir. No hay nadie de empleo si tiene una empresa ordinaria, mejor. Y no hay nadie trabajando aquí si enfrente le pagan más. Y no hay nadie trabajando aquí si enfrente le ofrecen algo mejor. Todo el mundo está en el sitio en el que mejor está. Y es lo que vemos. Por lo tanto, el tránsito, desde mi punto de vista, y no sé qué opinas, Ana, no hay que obligar a la gente a transitar. Hay que darle a la gente las herramientas para poder elegir el sitio en el que está. Yo soy más favorable a decir que la gente en búsqueda de empleo y empresa ordinaria hay que permanentemente formarla, reskilling, upskilling, lo que sea, para darle libertad y opciones. Que la libertad pueda ser el crecimiento personal y profesional, que puede ser el jefe de empleo, irse enfrente al Corte Inglés y darle la libertad de la gente de crecer, por supuesto. Nunca a la gente limitarla a estar contigo, pero sí ser conscientes de que la gente suele estar en el sitio en el que más le pagan, en el que menos trabaja y en el que mejores condiciones laborales tiene, sea Pepe o sea Pinturas Manolo. La gente va al mejor sitio en el que puede estar. Eso está claro. Todos queremos estar en el mejor sitio que podemos. Es que creo evidentemente. que la clave es que la persona con discapacidad debe elegir el mercado laboral que mejor se adapte a sus condiciones. La libertad que todos y cada uno tenemos de elegir dónde queremos estar y que no haya barreras para no acceder a donde queremos estar. Eso es evidente, pero la integración plena yo creo que también es integrarse en condiciones de igualdad con el resto de las personas en el mercado ordinario. Al final no se puede hacer, insisto, tabla rasa con todo el mundo igual, o sea, es imposible y eso sería un error por nuestra parte, pero evidentemente sí que se pueden hacer esfuerzos por conseguir esa integración plena dentro de la libertad de cada uno, lógicamente, para incorporarse en condiciones de igualdad con el resto de las personas. Yo creo que hay que esforzarse en esa línea porque además se puede hacer, lógicamente. Quería volver contigo otro de los pilares que hemos hablado, empresa privada, centros especiales de empleo, nos queda administración pública. En los últimos años también ha sido un impulsor del empleo de las personas con discapacidad. ¿Cuáles crees, Marina, que han sido las claves de dicho avance y que queda por hacer en el ámbito del empleo público para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad? A ver, en estos momentos hay una obligación de una reserva de un 7%. Dentro de ese 7%, el 2% es para personas con discapacidad intelectual, pero la realidad es que la Administración no llega a ese 2%. Se quedan muchas plazas vacantes. ¿Por qué? Por ejemplo, creo que en el 24 se reservaron 37 puestos de trabajo que representaban un 5%, porque de ahí se separaban, creo que eran 11 puestos para discapacidad intelectual. Pero de los puestos de trabajo que había eran 5 puestos para la, igual me corriges, que por las escalas que tampoco las controlo, A1, A2, que creo que son grados. Administrativos, que son bachiller, y auxiliar administrativos, que son estudios primarios. Acabamos de decir que solo el 10% de las personas con discapacidad tienen estudios primarios y tenemos 5 puestos para estudios universitarios. El 61% tienen estudios primarios y hay 5 puestos para bachiller y 5 para estudios primarios, con lo cual es otra de las grandes barreras del acceso al empleo público. ¿Qué pasa? Se quedan vacantes. ¿Qué estamos pidiendo? Una de las cosas que pedimos es que haya bolsa de interinos separada. Discapacidad por un lado, sin discapacidad por otro. Porque es que si no, al final, aparte que la Administración puede tener voluntad, hay una ley que dice que hay que reservar. Pero el problema es que no se cubre. Entonces,
sí, reservamos, pero no se cubren. Y también una de las cosas que nosotros pedimos es que cuando sacan las vacantes, es que nos llamen a las organizaciones que pertenecemos al CERMI para que podamos decir en qué plazas o qué plazas pueden salir más. Porque a mí de qué me sirve que saques 5 puestos de trabajo en grados o de uno determinado si resulta que no hay personas con discapacidad que tengan esa formación. Pues sí que pedimos a la Administración que se nos llame y que podamos, entre todos, y con los sindicatos, lógicamente, el poder opinar dónde se pueden sacar más plazas. Porque sí que es verdad que se reservan a intelectuales, que no se les hace los exámenes, a mentales, también unas de las plazas que se necesitan menos formación. Pero personas con discapacidad física, es verdad que sí que hay personas que tienen estudios, le hemos dicho, un 10%, pero hay muchas personas con discapacidad física que no tienen estudios. Entonces, hay buena voluntad, pero falta un poquito más. Y sobre todo en el tema de adaptación, hacer un mayor esfuerzo en el previo, en la adaptación a la realización de los exámenes, en el central, lo que es la convocatoria, y luego ya en el acompañamiento en el puesto de trabajo. Muy bien. Ahora, Daniel, por lo que habíamos estado hablando antes, habíamos hablado contigo, habíamos planteado el tema de la evolución del empleo de las personas con discapacidad en la última década. Ha dibujado un avance real, eso es innegable, aunque claramente insuficiente. La tasa de empleo ha pasado del 22,6% en 2014 al 28,9% que reflejan los datos más recientes del INE. Sin embargo, la tasa de actividad y la de paro apenas se han movido, especialmente en el desempleo de larga duración. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué esa disparidad? Le acabo de decir que me quite preguntas, que vamos mal el tiempo. Es lo que estábamos ahí hablando con el micrófono tapado. Antes creo que lo he comentado y eso tiene que ver mucho con la evolución del mercado de trabajo, ya no solamente con la evolución de la discapacidad. Y es una idea que seguramente no sean así compartidos o no, que es esa sensación que vemos de la pérdida de centralidad del trabajo. Y cada vez el trabajo para todas las personas ha perdido centralidad. Y está perdiendo para personas con discapacidad. Y esto creo que no es una cosa que sea mala siempre, es mala si no se hace bien. Es mala si esta pérdida de centralidad del trabajo no va acompañada de la aparición de otras centralidades que permitan el desarrollo personal de las personas. ¿Qué ocurre en el mundo de la discapacidad? Pues que esta activación inclusiva de la que hablábamos sigue sin estar. Y es el problema de actividad, que es que la gente con discapacidad tenemos muchos elementos en los que no tenemos ningún incentivo a estar activados. Tenemos una gran reivindicación, ¿sabéis?, para que una persona con discapacidad que tenga una incapacidad laboral pueda compatibilizar el empleo con la prestación. Porque me dicen, no, oiga, usted puede ser una persona con incapacidad laboral y trabajar. Y me dicen, eso sí, le retiro la prestación. Entonces lo que se está haciendo es que no me incentives a trabajar, que me incentives a no trabajar. Yo soy una persona con discapacidad que podría trabajar por mi situación física 4 horas. Esa parcialidad buscada, pero no me lo permiten compatibilizar con no sé qué. Por lo tanto, hay un gran problema de falta de compatibilidades. Y creo que hay que empezar a ver un mercado laboral en el que la gran resignación, eso que dicen los americanos, no, la gran dimisión, la gran resignación, que la gente, si no tiene un interés claro en trabajar, no va a trabajar, lo vamos a vivir. Yo hace poco estaba en Montreal y veía carteles ahí de en plan, si usted ficha por McDonald's le damos 3.000 euros de bono de fichaje, porque la gente ya no está dispuesta a trabajar en cualquier condición. La gente ya no necesita trabajar para sentirse parte de las cosas. ¿Qué pasa? En la discapacidad sí. En la discapacidad que seguimos siendo ese colectivo en el que muchas veces o tenemos trabajo o no tenemos nada. O tenemos trabajo o no tenemos amigos, no tenemos ni con quién tomar un café. Que es un elemento que a veces ves en los centros especiales de empleo. Me vienen a la mente muchos que tienen esas máquinas de café. Y la gente acaba el after work ese, pero el after work no es de cañas, es de cafés, porque te das cuenta que es su único elemento de interacción social, ¿no? Y eso es un punto que a mí, sinceramente, me preocupa mucho, ¿no? Que es perder el trabajo porque hemos ganado otras cosas, pero es que nosotros no hemos llegado a tener ni siquiera el trabajo, ¿no? Por lo tanto, nunca tendremos nada, nunca tendremos interacción social.
porque si te das cuenta, las personas con discapacidad tenemos menos amigos, tenemos menos vida social, tenemos menos socios, tenemos menos de todo. Y si nos quitas el empleo, al final es que nos estás excluyendo de todo de la sociedad. Por eso la activación inclusiva es muy útil en nosotros, porque tiene un punto de retorno económico y tiene un punto de retorno social. Pero está claro, y eso creo que lo sabemos todos muy bien, que la decisión de trabajar es una decisión principalmente económica. Y si no hay un incentivo a trabajar, hay un incentivo a no hacerlo. Y creo que tú lo has comentado antes. Creo que hay que dejar la persona con discapacidad como el sujeto de, sino como esa persona, como ese individuo que lidera su plan, ¿no? Y para liderarlo tiene que haber muchos elementos de no paternalismo. Pero claro, ves nuestra legislación laboral, el Real Decreto de Relación Laboral Especial es un elemento estrictamente paternalista. Ves muchas cosas que hay paternalismo, hay capacitismo, y sin esos elementos jamás podemos llegar a la inclusión, porque claro, es que pasar del 22 al 24 hace que tú llegues a la normalidad dentro de 50 años. Y dentro de 50 años el mercado laboral no va a ser el mismo, no sabemos qué mercado va a haber. Sabe Dios. Sabe Dios qué va a haber, como para decir que estamos avanzando. Estamos avanzando tan lentamente que creo que no vamos a llegar. Y es una cosa que decíamos otro día en una reunión del CERMI. Somos la generación con discapacidad que podemos quizás llegar a ver la inclusión social. Nosotros lo siguiente. Pero en el mundo laboral es un sector en el que más nos está costando encontrar esto. Y es tremendo, porque siempre ha sido uno de los elementos de más avance social para la discapacidad, pero hemos perdido esa fuerza tractora. Y a mí, Ana, yo sí que digo contigo porque al final siempre sois parte del entorno y de esa gobernanza del sistema de empleo, ¿no? Cómo el empleo ha perdido ese elemento tractor de la inclusión de las personas con discapacidad y cómo vamos a llegar a un mundo no basado en salarios, sino en rentas, sin haber llegado al mundo de los salarios. O sea, vamos a ir tarde en el cambio del mercado de trabajo. Y creo que lo comentabas tú antes, Marina. Es que estamos yendo a la transformación del modelo y hemos llegado tarde al modelo anterior. Y estamos llegando tarde al modelo siguiente, ¿no? Por lo tanto, yo no es que sea pesimista, es que soy muy pesimista, porque creo que el futuro del mercado es un futuro que es especialmente excluyente con las personas con discapacidad, con todos esos elementos de centralidad del trabajo en la población general, la pérdida de inclusividad por no tener otros elementos, la pérdida de la identidad, que es un elemento también que a mí me preocupa mucho, que es la identidad de las personas con discapacidad, que la perdemos por no tener ningún tipo de inclusión. Vamos ya pasados de tiempo, pero bueno, me han dicho que contamos ahí con un pequeño margen, pero hay un tema que me gustaría que abordásemos antes de cerrar, y es que al hablar sobre los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, Daniel, tú hablas de ella como un laberinto de incentivos y bonificaciones y propones que habría que reordenarlo y actualizarlo para que sea realmente efectivo. ¿Por qué hablas de un laberinto y en qué sentido crees que habría que reordenar o que actualizar estos incentivos? Creo que tenemos que ir no hacia menor gasto, sino hacia mejor gasto. Y el gasto tiene que ir dirigido siempre, como he dicho antes, a modificar las decisiones de las personas. Tienen que haber esos nudges, esas pequeñas cositas que hacen que, bueno, esto se ve mucho en la psicología de la alimentación, ¿no? Tiene que haber ese incentivo para que cojas lo bueno y no lo malo, ¿no? Tienes que coger sin azúcar y no el azúcar. Y son pequeños elementos que hacen que cambies tus decisiones. En el mundo de la contratación laboral hay pocos elementos que cambian decisiones. Hay muchos elementos que están a más, que están bien. Y creo que tiene que ser un régimen basado en bonificaciones o subvenciones que realmente modifiquen decisiones de contratación. Algo que sea predecible, claro, entendible y que cualquier persona, cualquier empresario lo pueda entender. Porque si no puede haber empresarios, permiten la expresión, espabilados que conozcan esas ideas y otros muchos que no. Y eso suele tener que ver con la dificultad administrativa. Y ahí además creo que estamos todos muy de acuerdo porque los informes de la AIREF, tanto el de políticas activas como el de bonificaciones, nos dijeron hacia dónde hay que ir, hacia medidas que cambien decisiones. Y son además muy sencillas, que tengan un impacto económico significativo, porque por 5 euros nadie hace nada. Tienen que ser significativas. Tienen que ser predecibles, que yo sepa que si hago esto voy a recibir 5, voy a recibir 5.000, que no quede ninguna duda. Y otro elemento que también es muy importante, que esté cercano en el tiempo la decisión y la recompensa. Que yo contrate ahora y lo reciba pronto. Porque si contrato ahora y recibo en 10 años, no cambia mi decisión. Permitidme que ponga un ejemplo. Las placas en nuestras casas solares. El modelo ha sido un modelo que el que se le iba a poner la placa solar ya lo tenía decidido, ha recibido 5.000 euros.
Pero ese no tiene que ser el modelo. El modelo tiene que ser el que yo ponga la placa porque esta subvención ha modificado mi decisión. Y en el mundo de la discapacidad somos uno de los mundos mejor orientados, mejor alineados, pero tiene que ser una alineación plena para modificar decisiones de contratación. Y otra cosa, y ya acabo, y esto además ha dado con la clave, la normativa es una normativa estatal en el tema de las medidas alternativas. Creo que todos tenemos que hacer presión con SEPE o con quien proceda para hacer una modificación para que realmente no pueda haber trampas, para que las empresas realmente solo puedan evitarla cuando realmente de manera excepcional lo hagan. Y la excepcionalidad también implica que haya una decisión de cambiar, porque obviamente personas con discapacidad, abogados y que han sido astronautas, no hay. Y son las medidas que las empresas lo que nos mandan. Exactamente igual que no hay tantos médicos con discapacidad. Por lo tanto, hay que hacer una búsqueda previa en el mercado para hacer ofertas que puedan, que sea un mercado denso, líquido y profundo, que haya gente para esa oferta, porque si no son ofertas cara a la galería, ofertas hechas para que sean un no. Y tiene que ser ofertas hechas para que sean un hay gente y encontrarla. Muy bien. Bueno, pues aunque vamos mal de tiempo, no me gustaría cerrar sin dar la oportunidad, si hay alguien entre el público que se ha quedado con alguna duda, que quiere preguntar alguna cosa a cualquiera de nuestros ponentes, sería el momento ahora para hacerlo. ¿Alguien quiere plantear alguna cuestión? Yo tengo una preguntita pequeña. Me gustaría conocer la opinión de Ana respecto a un tema muy prosaico, muy del día a día. Trabajo en comunicación. Un momentito, que te llevo el micro. Sí, bueno, creo que se me oye. Para la grabación. ¿Sí? Pobrecito, Si lo llegas a ver. te lo has cohibido. No. No, dale al botón. No. Ahora sí. Sí. Ana, nada, es una pregunta es una pregunta sobre una percepción personal, ¿vale? Yo trabajo en comunicación en Fundación DEFA, tengo alumnos en prácticas permanentemente, son adolescentes o adultos jóvenes que quieren abrirse camino en el mundo laboral, casi siempre con discapacidad, y yo, como trabajo en el diseño gráfico, les ayudo a desarrollar el currículum vitae. Todos los años, con todos los alumnos, tengo el mismo debate. ¿Poner que tengo discapacidad suma o resta? Quiero decir, ¿te beneficia ser una persona trabajadora subvencionada o te perjudican esos prejuicios de absentismo, adaptación de puesto laboral? Quiero decir, está muy bien el debate, entiendo la filosofía del empleo, todo el tema de legislación. Esta es una pregunta del día a día, ¿no? Yo, como persona con discapacidad, quiero abrirme paso en el mundo laboral. ¿Mi discapacidad me ayuda o corre en mi contra? A día de hoy, julio 2026. Pregunta Buenísima difícil, pregunta. Pregunta trampa. Bueno, al final depende un poco también de la situación personal de la persona con discapacidad, del tipo de empleo que quiera buscar. Yo creo que es un poco lo que hablamos, la libertad de elección. Yo personalmente considero que la discapacidad no tiene por qué ser un hándicap para poder acceder a ningún puesto de trabajo. Entonces tampoco lo tienes que publicitar ni lo tienes que exponer. Evidentemente hay empresas que lo que buscan a lo mejor es el beneficio económico en igualdad de condiciones que pueden obtener con una subvención. Pero bueno, también te digo otra cosa, las subvenciones a la contratación a personas con discapacidad, igual que el resto, tienen unas obligaciones también de mantenimiento del empleo, si no tienes que retornar la subvención, o sea, no es un cheque en blanco, con lo cual las empresas tienen que hacer verdaderamente un periodo o una reflexión profunda de la adecuación al puesto de esa persona que quiere contratar, sea persona con discapacidad o no sea persona con discapacidad. Por eso te digo, ¿que es un plus? Yo personalmente pienso que no. O sea, al final las empresas tienen que buscar a una persona porque sea adecuada y apta al puesto de trabajo que está buscando. Y de hecho, cuando se gestiona una oferta de empleo, lo que nosotros como Instituto Aragonés de Empleo, en nuestra función de intermediación laboral, lo que buscamos es la adecuación. Es decir, qué requerimientos tiene este puesto de trabajo y las personas que tenemos a disposición para poder hacer esto. Que evidentemente si contratas a una persona con discapacidad te puedes beneficiar de esa subvención, pero no es el fin último de la contratación. Lo cual yo entiendo que no es un elemento a tener en consideración después de la foto poner discapacidad, bajo mi punto de vista. Pues muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Muchas gracias a vosotros tres, Ana, Daniel y Marina, por ayudarnos a entender un poco mejor las claves para que todas las personas con discapacidad puedan gozar de las mismas oportunidades laborales que el resto de la población y aspirar así a una vida independiente y autónoma.
Con esto, hasta aquí la quinta sesión del ciclo DEFA 50 años hacia la inclusión, con el que la Fundación DEFA está celebrando su medio siglo de historia. Gracias también a Ibercaja por su apoyo a este ciclo de coloquios, del que la Fundación DEFA espera sacar una serie de conclusiones que permitan diseñar unas políticas públicas que permitan avanzar a los aragoneses y aragonesas con discapacidad en inclusión, derechos y autonomía. La próxima cita será el 6 de octubre en este mismo espacio para hablar de salud. Y en diciembre tendremos la sesión final para presentar las conclusiones de este ciclo de sesiones a los representantes políticos de los principales partidos aragoneses. Así que muchas gracias por asistir y nos vemos en octubre. Gracias.